Buenos días, chicos de cuarto. Vamos a terminar el tema de la generación del 27. Y bueno, pues ya hemos visto prácticamente todo. Vimos en el último vídeo hasta Damaso Alonso y hoy nos quedan estos cuatro autores, ¿vale? Y podemos terminar ya el tema de la generación del 27, que es el tema de literatura que va a entrar en el examen. Bueno, el primer poeta que vamos a ver hoy es un señor que se llamaba Vicente Aleixandre. Vicente Aleixandre nace en Sevilla, aunque va a vivir también en Málaga cuando es un niño. Y como os he contado antes, él y Damaso Alonso se hacen muy amigos de jóvenes y es más, empiezan a demostrar una afición común por la literatura. Vicente Aleixandre tiene bastante mala salud, ¿vale? Con 20 años le tienen que extirpar un riñón y corre mucho riesgo de contagiarse y de tener alguna infección, alguna enfermedad que se le complique. Por eso debe permanecer siempre en casa, ¿vale? Hay una razón por la que Vicente Aleixandre no está en las fotos de la generación del 27 en el homenaje a Góngora en Sevilla, y es porque él no podía salir de casa en ese momento, ¿vale? Sus primeros libros, como le pasa un poco a Pedro Salinas, son de poesía pura, pero luego su estilo va a cambiar para convertirse en un estilo muy cercano, o sea, muy surrealista, pero de un surrealismo muy suyo, muy propio, muy personal, ¿vale? Después de la guerra civil, él, como no puede salir de casa, como viajar podría ser algo grave para él, decide quedarse como su amigo, como Damaso Alonso, decide quedarse en España, ¿no? Pero bueno, en una cosa que se llamó el exilio interior, que es básicamente que no, la cultura oficial del franquismo no le hizo mucho caso, ¿no? Eh, por dos razones. Una, había pertenecido a la generación del 27, que era como la generación de la República, ¿no? Y por otro lado, bueno, aunque él era muy discreto con su vida personal, sí que es verdad que las relaciones que tuvo con otros hombres, su posible homosexualidad o bisexualidad, pues no le hacían nada fácil, digamos, la vida pública en la España del franquismo, que como sabéis, pues bueno, pues perseguía abiertamente este tipo de orientaciones sexuales, ¿no? Esa marginación dentro del franquismo no impidió que Vicente Aleixandre cumpliera un papel fundamental como contacto entre los nuevos poetas que iban a crecer en España y la generación del 27. Digamos que cualquier joven poeta que quisiera triunfar en la poesía en la España del franquismo, lo primero que hacía era irse a Madrid, lo segundo que hacía era irse a casa de Vicente Aleixandre. Y como Vicente Aleixandre era tan buena persona, pues no solo les dejaba entrar, sino que encima les dejaba que les leyeran sus poemas y sus poesías, ¿no? Y él les aconsejaba y les decía, pues esto sí o esto no, ¿no? El papel de Vicente Aleixandre como, digamos, patrón y mentor de nuevos poetas en la literatura española de después de la Guerra Civil es un papel brutal, muy importante, ¿no? 1977 le conceden el Premio Nobel de Literatura. Es uno de nuestros Nobeles de literatura. La generación del 27 es el único al que le dan el Nobel, aunque probablemente le den el Nobel a él en reconocimiento a toda la generación del 27, ¿no? Y no solo eso, sino que eh, pues desde Juan Ramón Jiménez no habíamos tenido un Nobel de literatura, ¿no? Pues importante. Él no va a poder ir a recogerlo porque, como os he dicho antes, no podía salir de casa el pobre Vicente Aleixandre y bueno, pues bueno, pero alguien en su nombre recoge el Nobel y bueno, Vicente Aleixandre acaba muriendo en 1984 en su casa de Madrid, una casa que todavía existe, todavía se puede visitar, está prácticamente en ruinas porque llevan años diciendo que van a hacer un museo allí y al final pues resulta que nunca hay dinero y la casa pues está que se cae. Pero es una casa muy bonita en la que vivió toda su vida y forma parte de la historia de la literatura española. Vamos a ver un poema. Bueno, primero vamos a ver su obra. La obra de Vicente Aleixandre se puede dividir en dos etapas. La primera es la etapa inicial de la poesía pura, que ya os he contado antes, ¿no? Y la segunda etapa, que es mucho más importante, es esa etapa que está influenciada por una estética surrealista, ¿no? En la que las obras de Aleixandre tienen, pues por ejemplo, versos muy largos, ¿vale? Imágenes de la naturaleza y una idea subyacente a todo que es una idea profundamente pesimista. Si Jorge Guillén era un poeta optimista, ¿vale? Todo el mundo está bien, todo está bien hecho, las 12 en el reloj, etcétera, etcétera, acordaos del vídeo anterior.
Vicente Aleixandre es un poeta que tiene la visión contraria, ¿no? El mundo es una lucha constante entre opuestos, la naturaleza misma está buscando constantemente destruirnos a nosotros y a sí misma, ¿no? Con las tormentas, los incendios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el mundo es caótico, ¿no? Y el ejemplo para él de lo más caótico que tiene el mundo es precisamente el amor, ¿vale? El amor es un sentimiento caótico que te destruye, que de alguna manera te arrastra a convertirte en alguien que no eres tú, ¿no? Y eso nos lleva a su libro más importante, o uno de sus libros más importantes, que es La destrucción o el amor. Y la destrucción o el amor, tenéis que entender que el título no es, como hemos visto en las oraciones compuestas recientemente, no es una disyuntiva, no tienes que elegir entre la destrucción o el amor, no. Este O es un O identificativo, como cuando decimos fútbol o balompié, que estamos explicando, ¿no? Bueno, pues la destrucción o el amor, es decir, es lo mismo, la destrucción igual a el amor, porque el amor para Aleixandre es una destrucción de uno mismo, ¿no? El que quiere amar a otra persona tiene primero que destruirse un poco a sí mismo para poder juntarse con la otra persona. Esta es una concepción del amor muy romántica en el sentido de que viene del romanticismo del siglo XIX, no en el sentido de que sea muy bonita. Porque esta concepción del amor eh, tiene problemas muy, muy fuertes en el hecho de que, claro, si tú te destruyes a ti mismo para unirte a otra persona y luego resulta que esa relación no funciona o termina, entonces ¿qué queda? Porque tú te has destruido, ¿no? Tú ya no tienes tu identidad. Bueno, esa visión del amor caótica como una fuerza contra la que no se puede luchar, que no se puede resistir y que afecta a todo el cosmos, pues forma parte, digamos, del sustrato que subyace a la poesía de Vicente Aleixandre. Vamos a leer un poema de Vicente Aleixandre. Este poema se llama Unidad en ella y dice así: Cuerpo feliz que fluye entre mis manos, rostro amado donde contemplo el mundo, donde graciosos pájaros se copian fugitivos, volando a la región donde nada se olvida. Tu forma externa, diamante o rubí duro, brillo de un sol que entre mis manos deslumbra, cráter que me convoca con su música íntima, con esa indescifrable llamada de tus dientes. Muero porque me arrojo, porque quiero morir, porque quiero vivir en el fuego, porque este aire de fuera no es mío, sino el caliente aliento que si me acerco quema y dora mis labios desde un fondo. Deja que mire, teñido del amor, enrojecido el rostro por tu purpúrea vida. Deja que mire el hondo clamor de tus entrañas, donde muero y renuncio a vivir para siempre. Quiero amor o la muerte. Quiero morir del todo. Quiero ser tú, tu sangre, esa lava rugiente que regando encerrada bellos miembros extremos, siente así los hermosos límites de la vida. Este beso en tus labios como una lenta espina, como un mar que voló hecho un espejo, como el brillo de un ala, es todavía unas manos, un repasar de tu crujiente pelo, un crepitar de la luz vengadora, luz o espada mortal que sobre mi cuello amenaza, pero que nunca podrá destruir la unidad de este mundo. ¡Bum! A ver, este poema es un tipo que quiere morirse, porque morirse es destruirse a uno mismo, y para amar hay que destruirse a uno mismo, según esta concepción del amor, que ya os digo que tiene muchos problemas, ¿no? Pero es que está hablando del amor, está comparando el amor a un fenómeno de la naturaleza. A ver si alguien ha pillado qué fenómeno de la naturaleza es ese, ¿no? Porque está lleno de imágenes complicadas que no asumiríamos como imágenes románticas convencionales, ¿no? Esto de un repasar de tu crujiente pelo, vale, pues si le dices a alguien que tiene el pelo crujiente, pues no te va... Lo más normal es que no sea una frase que le guste, ¿no? Y el beso, fijaos, el beso en tus labios es como una lenta espina, es decir, duele, ese beso duele, el amor, este amor duele, ¿no? ¿Qué imagen? A qué está comparando el amor? Bueno, pues os lo voy a poner en la siguiente diapositiva, aunque seguro que lo habéis acertado, porque es que ha dicho, además, en algunos casos, ha dicho la palabra lava y ha dicho la palabra cráter. Es un volcán, ¿no? El amor para él es como estar al filo de un volcán y querer tirarte para hacerte uno con el volcán, ¿no? Bueno, pues este es Vicente Aleixandre y esta es su concepción del amor. Vamos con el siguiente poeta. Federico García Lorca. Bueno,
poeta más importante y por lo menos más famoso de la generación del 27, ¿vale? Nace en Granada en 1898 y desde niño le mola muchísimo la literatura, pero también el teatro, la música y la pintura. De hecho, él va a tocar el piano, lo va a tocar bastante bien, él va a pintar. A mí no me gusta cómo pinta, pero va a pintar. Y va a escribir obras de teatro muy importantes. Va a ser uno de los grandísimos dramaturgos de la literatura española del siglo XX, si no el mayor dramaturgo de la literatura española del siglo XX, junto con don Ramón María del Valle-Inclán. Bueno, nace en una familia, digamos, con cierta pasta. El padre es una personalidad importante en Granada, son burgueses, son ilustrados, tienen cultura, ¿vale? Y va a estudiar a Madrid. Y en Madrid se va a alojar en un sitio que se llama la Residencia de Estudiantes, que es donde va a conocer a muchos miembros de la generación del 27. Acordaos que estos son jóvenes y son amigos. Y una de las cosas más interesantes de la generación del 27 es que en algunos casos viven juntos. Todos los que venían de otras provincias para estudiar en la Universidad de Madrid se alojaban en la misma Residencia de Estudiantes, que era como un colegio mayor, ¿vale? En esa residencia de estudiantes conoce a los que van a ser sus mejores amigos durante buena parte de su juventud, que son Luis Buñuel, autor de cine que ya hemos visto en el vídeo aquel que os enseñé de la luna, ¿vale? De El perro andaluz, y Salvador Dalí, pintor surrealista que ya hemos visto cuando hablamos de las vanguardias, también cuando hablamos de la pintura surrealista. Bueno, como os he contado también como poeta es fundamental su obra, pero también como dramaturgo, ¿vale? Y una parte importante de su vida, que también explica las cosas que pasaron después, que tristemente pasaron después, es que Federico García Lorca es homosexual y además de ser homosexual lo dice abiertamente, ¿vale? Una cosa que en los años 30 del siglo pasado pues era una cosa complicada de vivir, ¿no? De hecho, habéis visto antes el caso de Vicente Aleixandre, que posiblemente fuera bisexual o homosexual y no lo decía, ¿no? Lo mantuvo siempre, digamos, en secreto, lo sabía la gente más cercana a él. Lorca no era así. Lorca era una personalidad muy echada para adelante, ¿no? No tenía demasiado problema en admitir eso, que en ese momento, ya os digo, le ocasionaba más de un problema porque la gente no era tan tolerante como ahora, ¿no? O no se consideraba algo normal como lo consideramos ahora. Cuando llega la guerra civil, él está en Madrid. Recordad que había estudiado allí, ahí es donde están todos sus amigos de la generación del 27, allí es donde está escribiendo, le está yendo muy bien además, porque, bueno, pues porque ha triunfado como poeta y está triunfando también como dramaturgo. Y llega la guerra civil y él decide que se quiere ir a Granada, que es donde está su familia, que quiere ir a ver a su familia, quiere ver si están bien, quiere ver a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres. Todos sus amigos le dicen no te vayas a Granada, porque Granada está en la zona de España que está en manos de las tropas de Franco. Madrid no, pero Granada sí. Si te vas a Granada te va a pasar algo, te van a buscar, mira que tú te tienen ganas, etcétera. Y Lorca decide hacer oídos sordos a toda esa gente y pensando que él además no le iba a pasar nada, porque Lorca era un tipo muy social, era un tipo que caía bien, era un tipo que enseguida hacía amigos, ¿no? Y pensaba que tenía amigos incluso que tenían ideas completamente distintas a las suyas, tenía amigos falangistas, tenía amigos que habían coqueteado con el fascismo y le parecía como bueno, que él no le iban a hacer nada, ¿no? Se va a Granada y a pesar de que efectivamente tiene amigos que están en el bando franquista, esos amigos le acaban delatando, llaman al gobernador militar de Granada, van a detenerle y en 16 de agosto de 1936 le detienen y a la madrugada de esa noche le fusilan. Le fusilan por dos razones. Una, porque había apoyado a la República, se había significado como bueno, pues a favor de la democracia y de la cultura del pueblo, porque recordad que él había intentado llevar el teatro a los pueblos de la gente que no sabía leer ni escribir, con su obra, su compañía teatral, La Barraca, y también probablemente influyó el hecho de que fuera homosexual, y eso, bueno, pues hizo que también fuera una de las razones por las que se le fusiló, se le asesinó, ¿no? Todavía hoy no sabemos dónde están enterrados los restos de Lorca, porque lo fusilaron y lo enterraron allí donde pillaron. Obviamente la familia no le dijeron dónde estaba ni nada de eso, porque bueno, fue un fusilamiento al inicio de la guerra, como tantos otros que hubo y tampoco sabemos dónde están enterrados, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco la vida de Lorca. De Lorca vamos a ver dos libros
suyos muy importantes, ¿vale? El primer libro del que vamos a hablar es un libro que se llama Romancero Gitano, ¿vale? Que es el libro neopopularista de Lorca, ¿vale? Lorca decide utilizar toda una serie de recursos propios de la poesía popular, como los símbolos, como la propia forma del romance, para hacer un libro que imite hasta cierto punto la literatura popular, ¿vale? Y él decide fijarse en una figura eh, literaria, pero también real, que es el pueblo gitano, ¿no? Él decide que los héroes de su libro, del romancero gitano, van a ser los gitanos. ¿Por qué? Pues porque le parece, y él lo dice así además, que los gitanos en este momento en España mantienen, digamos, todas las características propias de la figura trágica, de la figura heroica de la literatura popular antigua, ¿no? Son los que siguen dedicándose, por ejemplo, a una vida nómada, a ir de un lugar para otro, se dedican a oficios tradicionales, como por ejemplo la herrería, tienen una tradición cultural muy fuerte en la que entra el flamenco, en la que entra el cantejondo y una serie de cosas que a Lorca pues le flipaban, ¿no? Entonces decide que los héroes, los protagonistas del romancero gitano, van a ser los gitanos, ¿no? Entonces Lorca escribe este libro que se llama Romancero Gitano y se lo enseña a sus amigos, a Buñuel y Dalí, que acordaos que eran surrealistas los dos. Y a Buñuel y Dalí no les gusta nada este libro de Lorca. De hecho, discuten muchísimo con él, le dicen que ha hecho ellos están haciendo surrealismo. Fijaos, pues le dicen, pero ¿qué haces tú escribiendo como se escribía en la Edad Media, ¿no? ¿Qué haces escribiendo romances? Le critican mucho, rompen la amistad, ahí hay una ruptura fuerte que a Lorca le afecta muchísimo. Lorca se va a sentir muy deprimido por esa ruptura porque sus amigos no le apoyen, no comprendan el libro. A pesar de que el libro se convierte enseguida en un éxito brutal y es uno de los libros de poesía más vendidos de la literatura española. Vamos a leer un romance de Romancero Gitano. Este romance se llama Romance de la Luna Luna, ¿vale? Y fijaos cuando lo lea vais a notar el tonillo del romance, ¿no? De poema tradicional o típico de la literatura española. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus seños de duro estaño. Huye, luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la zumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna, con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Bueno, esto es un romance que cuenta una historia muy sencilla, lo que pasa es que pasada por el tamiz de toda la literatura que sabía Lorca, y entonces pues es un poquito difícil de entender, pero básicamente hay un niño que está en una fragua, que ya sabéis que es una herrería, es un sitio donde se trabaja el metal, ¿vale? Donde hay fuego para poder fundir el metal y moldearlo, ¿vale? Este niño está en la fragua, es probablemente un niño gitano que está en la fragua de unos gitanos, ¿vale? En su campamento, porque los gitanos se dedicaban en este momento a las joyas, a fabricar joyas y a fabricar cosas de metal, ¿no? El niño mira la luna porque es de noche y la ve en el cielo y se queda como prendado en la luna, ¿no? La luna como que baila para ella, ¿no? Y el niño le dice, vete antes de que vengan los gitanos, porque como tú eres tan brillante y tan plateada, van a cogerte como si fueras metal para hacer collares y anillos, ¿no? Pero la luna sigue bailando y sigue embobando al niño, ¿no? Y además le dice aquí una cosa que es como una maldición. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque, que ya sabéis que es ese trozo de metal sobre el que se golpea la espada o lo que estés haciendo, ¿no? Te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Llegan los gitanos y se encuentran al niño, pero se encuentran al niño
muerto. Por eso al final gritan, ¿no? Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos. ¿Por qué? Porque la luna ha embobado, ha hipnotizado a este niño tanto que al final se ha muerto abrasado por el fuego de la fragua, ¿no? El fuego de la fragua le ha acabado quemando. Bueno, pues es un poema bastante triste en el que la luna aparece como un símbolo de la muerte. Fijaos que la luna es la que luego se lleva al niño de la mano. Por el cielo va la luna con el niño de la mano, ¿no? La luna como un mensaje, como una mensajera o como la muerte misma, ¿no? Que viene a llevarse incluso a los más jóvenes. Bueno, pues esto sería el romance de la luna. Luna, que tiene todas las características propias de la literatura popular, por ejemplo, estas repeticiones, huye luna, 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 estos gritos, cómo canta la zumaya, ay, cómo canta en el árbol, ¿vale? Las repeticiones, el hecho de que de repente dentro del romance se meta lo que dicen los personajes, es decir, los personajes intervienen, ¿no? Huye luna, 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 pero aquí dice niño, déjame, y aquí la que habla es la luna, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son propias de la literatura neopopularista. Bueno, vamos a seguir con el siguiente libro de Lorca. Lorca, como habéis visto, tuvo una depresión tremenda después de publicar este libro porque a sus amigos no les gustó, ¿no? Y entonces el padre de Lorca decide que va a ayudarle y hace lo que cualquier padre haría, que es para ayudar a tu hijo a salir de una depresión, le paga un viaje a Nueva York. Que es, vamos, yo estoy seguro de que vuestros padres mañana le decís que estáis deprimidos y os dicen, toma, un billete de avión, vete a Nueva York y estate allí 2 o 3 meses pasándotelo bien. Bueno, pues Lorca se va a Nueva York, acompaña a un amigo de su padre, etcétera, etcétera, viaja por Estados Unidos también, y lo que ve en Nueva York le alucina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Nueva York en ese momento es como completamente distinto a lo que era España, ¿no? No tiene nada que ver con la literatura española, o sea, con las ciudades españolas, lo que se puede ver en Nueva York. Por eso, eh, le surge la idea, cuando sufre ese enorme choque cultural, le surge la idea de escribir un libro sobre su experiencia en Norteamérica, ¿vale? Ese libro es Poeta en Nueva York, que es un libro en el que él, a través del surrealismo, fijaos que además es una manera de devolverles la pelota a Dalí y a Buñuel, que le habían dicho, ¿por qué escribes libros antiguos? Dice, ah, sí, ¿queréis que escriba surrealismo? Pues toma, 2 tazas, ¿no? Y escribe probablemente el libro surrealista, el mejor libro surrealista que se ha escrito, ¿no? Que es Poeta en Nueva York. Eh, las cosas que ven en Estados Unidos son, por un lado, que la modernidad allí es brutal, es decir, las ciudades son gigantes, hay rascacielos, hay metros, hay un montón de coches, hay ascensores, hay escaleras mecánicas, hay de todo, pero por otro lado que la pobreza allí es brutal también. Pensad que cuando escribe esto Lorca en 1929 se acaba de producir o está a punto de producirse el crack del 29, es decir, la caída de la bolsa tan brutal, la crisis económica tan brutal que hubo en el mundo en 1929, ¿no? Este libro de Poeta en Nueva York casi no lo llegamos a leer, porque Lorca no lo publicó en vida, lo fusilaron antes. Tenía el manuscrito, lo fue pasando de amigo en amigo y hubo un amigo suyo que consiguió sacarlo de España y pudo publicarlo en 1940 en México. ¿Vale? Voy a leeros un poema de Poeta en Nueva York que es completamente distinto a lo que hemos visto antes del romance de La Luna Luna. Este poema se llama La Aurora de Nueva York. Ya sabéis que la aurora es el amanecer, ¿no? Dice, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Bueno, no se parecen nada porque para empezar este poema no tiene ni metro ni rima. No es como antes que era un romance, versos de 8 que riman en asonante en pares. No, aquí no hay rima, verso libre y los versos son cada uno de su padre y de su madre. ¿Vale?
Segunda cosa en la que se diferencia, este poema está completamente plagado de imágenes surrealistas. Pero, como todas las imágenes surrealistas que son muy difíciles de entender porque parecen sacadas de un sueño, acordaos de eso, ¿no? El inconsciente, estas imágenes surrealistas están o tienen una realidad detrás. Por ejemplo, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno. El cieno es como el barro. Hay 4 columnas de barro en el horizonte del amanecer de Nueva York. ¿Qué podría ser eso? Pues eso podrían ser los edificios, ¿no? Que son edificios sucios por la contaminación. Podrían ser las columnas, perdón, las tuberías, perdón, las chimeneas de las fábricas, ¿no? Un huracán de negras palomas. ¿Por qué las palomas están negras? Por la contaminación. Que chapotean las aguas podridas. Y fijaos, incluso el agua, que es un símbolo de vida en Nueva York, es un agua estancada, es un agua podrida. La aurora de Nueva York gime, una personificación, la aurora de Nueva York no puede gemir, por las inmensas escaleras. Acordaos de las películas americanas, las escaleras de incendios en Estados Unidos van por fuera de los edificios, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. El nardo es una flor, ¿vale? Que simboliza, digamos, la pureza, la inocencia, pues es una flor blanca, ¿no? La aurora de Nueva York está buscando esa pureza que ha perdido y no la encuentra, ¿no? Gime como si fuera un huracán, va como si fuera el viento, va moviéndose por las esquinas de los edificios. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. Ojito a esto, nadie la recibe en su boca, el amanecer no se recibe en la boca, ¿no? Pero esto es una referencia surrealista a una cosa que Lorca y sus lectores conocían muy bien. Lo que se recibe en la boca y que está relacionado con la esperanza son las hostias de la comunión. Lorca, que era católico, sabía esto muy bien, es decir, cuando un católico comulga y recibe, digamos, la hostia en la boca, ¿no? Le dan la hostia para que se la coma, eso es un acto de esperanza, ¿vale? Para un católico, porque está, digamos, volviendo a hacer un pacto con Dios, o con Jesucristo, o lo que sea, ¿no? Es un acto de esperanza. Pero en Nueva York no hay esperanza. La aurora, que normalmente significa, pues eso, es un símbolo de alegría, de esperanza, llega el nuevo día, sale el sol, podemos hacer mil cosas en este día, en Nueva York está despojada de significado, no tiene nada que ver con la esperanza, ¿vale? Y ahora vienen los dos versos que a mí más me flipan de este poema y que me parecen brutales. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Fijaos, las monedas, es decir, el poder económico, están agrupadas en enjambres, como si fueran insectos. Y esos insectos, esas monedas metálicas duras, taladran y devoran abandonados niños. Es decir, Nueva York es una ciudad rica en la que sobra el dinero. Pero es ese mismo dinero acumulado el que es causa de la pobreza que provoca que los niños abandonados mueran de hambre o sean devorados por la riqueza, ¿no? Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Acordaos del acto de deshojar una flor, ¿no? Tú deshojas una flor diciendo me ama, no me ama, me ama, no me ama. No sé si esto lo seguís haciendo. Bueno, yo no lo he hecho en mi vida, pero sé que eso se hacía, ¿no? Tú haces eso. No lo he hecho en mi vida, pero cuando yo era pequeño eso se hacía con las latas de Coca-Cola. Ya está. Hasta ahí ha terminado la memoria que os iba a contar. Un amor deshojado, es decir, deshojar una flor para ver si alguien te ama es una muestra de esperanza, ¿no? Pero es que en Nueva York no hay esperanza, repito, no hay paraíso ni esperanza, ¿no? Saben que van al cieno, es decir, al pantano, a la ciénaga de números y leyes, porque ahí el único conocimiento que hay es el del número, el del contable y el de la ley, el del abogado, ¿no? A los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Fijaos, otra referencia religiosa. Cuando Dios expulsa a Adán y a Eva del paraíso terrenal, del Edén, les expulsa y les maldice. Y a Eva le dice, tú parirás con dolor. Y a Adán le dice, y tú te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, se acabó esto de alargar la mano y coger una frutita de mi árbol. Lo que vas a tener que hacer ahora es cultivar tu propio alimento y ganarte tus propias sacarte tú las propias castañas del fuego, ¿no? Pero ¿qué pasa con el trabajo en Nueva York? ¿Qué pasa con el trabajo en una ciudad, una sociedad ultracapitalista? Pues que ese trabajo es un sudor sin fruto, porque ni siquiera puedes disfrutar del fruto de tu sudor.
Es decir, esta gente que había visto Lorca en la ciudad de Nueva York es gente que seguramente tenía dos trabajos para poder comprarse un coche con el que ir desde el primer trabajo hasta el segundo trabajo. Es decir, ni siquiera estaban disfrutando el hecho de tener dos trabajos, estaban teniendo un trabajo para poder tener dos. ¿Vale? Para poder comprarse un coche que les permitiera poder ir a su segundo trabajo, ¿no? Bueno, pues esas son esas cosas que Lorca había visto en Nueva York y que alucinaba con ellas, ¿no? La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. El conocimiento que hay en Nueva York ha permitido hacer cadenas, ruidos, ha permitido hacer un montón de aparatos tecnológicos. Pero la ciencia que no sirve para mejorar la vida de la gente es una ciencia sin raíces. Es una ciencia que no puede arraigar, no puede construir nada sólido, porque no puede durar. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, no pueden dormir, como recién salidas de un naufragio de sangre, ¿no? La gente que va al trabajo en Nueva York parecen zombies. Bueno, pues esto sería un poco La aurora de Nueva York, de Poeta en Nueva York, libro surrealista de Lorca. ¿Vale? Y con esto terminamos Lorca. Vamos al siguiente poeta, que es Rafael Alberti. ¿Vale? Rafael Alberti, y con este me quedan dos. Nace en Cádiz en 1902 y con 15 años sus padres deciden que se van a mudar a Madrid. ¿Vale? Y claro, a él esto le sienta fatal. ¿Por qué? Porque él ha vivido hasta los 15 años en Cádiz, tiene amigos en Cádiz y además Cádiz es un sitio bastante agradable para vivir, donde tienes la playa cerca, donde hace buen tiempo, etcétera. Y él se va a Castilla, ¿no? En Madrid empieza a estudiar pintura. Alberti también se dedicó a la pintura. Os he dicho antes que Lorca también pintaba. Bueno, Alberti a mí me gusta bastante más cómo pintaba. En 1925, y esto ya os lo conté, gana también el Premio Nacional de Literatura junto con Gerardo Diego, ¿vale? Gerardo Diego con su libro y Rafael Alberti con el suyo. Y Alberti es un poeta muy experimental dentro de la generación del 27 porque va a probar todo, ¿vale? Va a intentar hacer que no se lleva ahora el neopopularismo, pues escribo neopopularismo. Que se lleva a hacer libros como Góngora, pues escribo como Góngora. Que se lleva a escribir libros surrealistas, pues escribo surrealismo, ¿vale? Alberti escribió mucho y escribió de todo, prácticamente de todo, excepto poesía pura. Yo creo que escribió todos los estilos que tocaron el resto de sus compañeros, ¿vale? Se va a afiliar al Partido Comunista de España antes de la Guerra Civil y cuando llega la Guerra Civil apoya obviamente al bando republicano y cuando gana Franco tiene que exiliarse, tiene que irse de España, ¿vale? Se va a ir primero a Italia, luego a Argentina, etcétera, etcétera. Va a estar fuera de España hasta que muera Franco. Va a esperar 2 años después de que muera Franco para volver a España, supongo que por si acaso resucitaba o algo de esto. Y cuando llega a España se presenta a las elecciones, es elegido senador, pero deja el cargo, ¿vale? Para irse a vivir a Cádiz y muere en 1999 en el puerto de Santa María, en Cádiz, en el sitio desde el que él empezó su obra poética y que, bueno, pues tiene mucho significado para él. Bueno, la obra de Alberti es muy importante, pero sobre todo vamos a ver un libro que es Marinero en Tierra, que escribió en 1925, que es un libro neopopularista. Y fijaos, Marinero en Tierra. Él era un marinero, él vivía en Cádiz, vivía en el mar, y su padre se lo lleva a la tierra, se lo lleva a Castilla, ¿no? Es un libro neopopularista muy sencillo, escrito con poemas muy cortitos y muy fáciles de entender, en los que el poeta expresa su tristeza por haber tenido que dejar el mar y haberse ido, digamos, al interior, ¿no? Lorca también, Alberti también escribió libros gongorinos y escribió libros surrealistas como estos dos que tenéis aquí, ¿no? Calicanto y Sobre los Ángeles. Vamos a leer un poema de Marinero en Tierra. Bueno, estos son dibujos de Alberti. ¿Vale? Aquí tenéis varios dibujos de Alberti. Alberti además tenía una cosa muy buena y es que cuando iba a firmar libros siempre llevaba unos rotuladores y entonces en lugar de firmarte el libro te hacía un dibujito en el libro. Entonces era una cosa como bastante más agradable que simplemente que te pusiera con cariño no sé qué, ¿no? Te hacía el dibujo y oye, pues mira, te llevabas también el libro y el dibujo de Alberti. Bueno, más dibujos de Alberti y vamos a leer este poema. Marinero en tierra, dice así. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. Bueno, pues un poema muy sencillito que dice básicamente, si yo me muriera en tierra, es decir, si yo me muriera en Madrid, llevad mi voz, que es lo más importante para un poeta, y enterradla en la orilla del mar, ¿no? Y que mi voz así pueda convertirse en capitana de un barco de guerra, ¿no? Con
una insignia marinera. Bueno, pues ese es un poco este poema de Marino en Tierra de Rafael Alberti. Vamos con el último poeta. Este de aquí es Luis Cernuda. Luis Cernuda es el poeta más joven de la generación del 27, o por lo menos de los autores que vamos a ver nosotros, ¿vale? Nace en Sevilla como Vicente Aleixandre, ¿vale? Y en una familia más bien estricta. El padre era militar y en esa casa pues había unas normas muy estrictas que van a hacer que el joven Cernuda nazca siendo un niño tímido, sensible y frágil, ¿vale? De pequeño va a leer a Gustavo Adolfo Bécquer, que también era sevillano como él, ¿vale? Y le va a gustar muchísimo esa concepción romántica que tiene Bécquer. Y va a estudiar literatura en Sevilla. Uno de sus profesores va a ser Pedro Salinas, pero como Cernuda era muy tímido y muy ultrasensible, pues nunca le dijo nada, siempre se sentaba al fondo, no decía nada, ¿no? Este carácter tímido y sensible va a hacer que cuando él descubra que es homosexual, que le gustan los chicos, pues lo vaya a llevar bastante mal. ¿Por qué? Porque a diferencia de Lorca, que ya sabéis que era muy abierto con estas cosas, Cernuda va a sentir en el amor o va a sentir en las relaciones sociales siempre un problema, ¿no? Esto de acercarse a la gente, para él es exponerse a que te hagan daño, ¿no? Cuanto más te acercas a alguien, más posibilidades tiene ese alguien de destruirte, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que Cernuda introduce dentro de su poesía, ¿no? Su obra, por tanto, siempre va a ser triste y va a estar plagada por la relación entre lo que deseamos y lo que la realidad al final es, ¿no? Aunque su primer libro es de poesía pura, ¿vale? Cuando Juan Ramón Jiménez le escribe, le dice una cosa bastante fea de ese libro, ¿no? Cernuda se siente muy mal, muy destrozado por esa crítica, y va a evolucionar a una poesía más cercana a lo que viene siendo un neorromanticismo con algunos toques surrealistas, ¿vale? Es decir, también va a escribir sobre amor. Cuando llega la guerra civil, Cernuda apoya a la República, ¿vale? Incluso llega a luchar como soldado en la guerra, en el norte de Madrid, en la sierra, y después se exilia primero a Inglaterra y luego a México, donde acaba muriendo en 1963. La obra de Cernuda, básicamente la obra de Cernuda se puede resumir en el título que él puso a sus obras completas, que es La realidad y el deseo. ¿Por qué la realidad y el deseo? Bueno, pues porque para Cernuda el conflicto en el que nace la poesía es el conflicto entre la realidad, es decir, lo que hay, lo que es, y el deseo, es decir, lo que yo quiero que sea, ¿vale? Pensad que él, tan tímido, tan incapaz de establecer relaciones sociales, atormentado por el rechazo que podía provocar su homosexualidad en la sociedad, eh, él siempre tuvo un deseo muy fuerte de amar y de ser amado, pero siempre se encontró una realidad hostil en la que él no podía de alguna manera realizar esos deseos, ¿no? Vamos a leer un poema de La realidad y el deseo que se llama Donde habite el olvido. Dice: donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas, sobre la cual el viento escapa sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allí donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño, allá, allá lejos, donde habite el olvido. Bueno, pues este poema saca su título y uno de sus versos, bueno, dos de sus versos, de un poema de Bécquer, donde habita el olvido, que es un verso brutal, es un verso de Bécquer, ¿vale? No es de Cernuda, pero Cernuda coge ese verso y escribe un poema sobre ese verso, alrededor de ese verso, ¿no? Donde habita el olvido, chicos, es la muerte, ¿vale? Es el sitio, los vastos jardines sin aurora, donde nunca hay amanecer, ¿vale? Es la muerte.
Por eso él va a ser solo memoria de una piedra, porque lo único que va a quedar de él es la lápida de su tumba, ¿no? Donde el deseo no exista, porque para él la muerte, que en este poema parece casi algo deseado, es un lugar donde no exista el deseo. Y el deseo, ¿qué es? El deseo es un ángel terrible, es decir, es algo bello, pero es algo terrible, es algo vengativo, es algo que te puede destrozar, ¿no? El ángel del amor puede meterte su ala de acero en el pecho, ¿no? Atravesarte el corazón, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento, ¿vale? ¿Y qué es el deseo? Para Cernuda, el deseo es este afán que exige un dueño a imagen suya, ¿vale? Sometiendo a otra vida a su vida, es decir, es una idea parecida a la de Alexandre, ¿no? El amor es someterte a otro, es rendirte a otro, ¿no? Sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Lo único que ves es los ojos de la persona a la que amas, ¿no? Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Esto será lo que pase si al final se muere, ¿no? Si al final llega la muerte. Pues un poema muy melancólico sobre lo que viene siendo el deseo y la ausencia de deseo, que es lo que nos puede traer la muerte. Bueno, pues con esto termina este vídeo, chicos, y con esto terminan los vídeos de literatura. Muchas gracias por haber visto y bueno, pues ya nos iremos viendo en algún vídeo más que vaya haciendo para repasar más cosas, ¿vale? Muchas gracias por haber visto toda la generación del 27.